Bien, esta semana vamos a dedicar el programa a un tema de especial relevancia. Vamos a hablar de la universidad inclusiva y lo vamos a hacer de la mano de dos grandes mujeres, dos grandes expertas que han dedicado parte de su trabajo a estas cuestiones. Damos un fuerte aplauso ya a Ángela Barrios y Pilar García Agustín. Bien. ¿Me permite señalar algo? Bueno, yo quiero dar las gracias al programa. Quiero dar las gracias a la unidad de atención al estudiante en la Universidad de Extremadura. Quiero dar las gracias a Ciro, pero especialmente a Diana y a Pilar. Porque no sabéis qué bien se está cuando uno se siente incluido, aunque no esté. Entonces, quería empezar, si me permitías, que esto no supone mucho. Sí, pero el director del programa no le va a importar. No hay problema. Gracias. Paso a presentaros para todos los espectadores de esta mañana. Con nosotros está Pilar García Agustín. Pilar García Agustín es catedrática de universidad en la Universidad Jaume I. Es además vicerrectora de Estudiantes y Empleo y es la actual coordinadora del área de discapacidad y diversidad de CRUE Asuntos Estudiantiles. Ángela Barrios es profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde además forma parte de un equipo de investigación sobre educación inclusiva. Ha sido secretaria ejecutiva de CRUE Asuntos Estudiantiles hasta abril de este año y fue la coordinadora del área de discapacidad y diversidad de CRUE Asuntos Estudiantiles hasta el 2014, donde dio el relevo a Pilar. Bienvenidas. Gracias. Bien, la universidad... Las políticas sociales y educativas apuestan cada vez más por una universidad inclusiva. Una universidad donde tienen cabida todos, donde no se van a tolerar actitudes de discriminación por razón de sexo, cultura, etnia, religión, orientación sexual ni discapacidad. La discapacidad en la universidad hoy en día es algo muy notable, pero decidme, ¿cuáles son las primeras dificultades que tenemos que afrontar en cuanto al acceso y a la admisión de los estudiantes universitarios con discapacidad? Bueno, yo antes de empezar, si voy a hacer como Ángela, no sé si matar a Diana o no, que nos ha liado porque dice que es idea mía, era idea mía porque decía que era muy aburrido plantear los temas desde una mesa, y entonces nos ha montado aquí que parecemos artistas, vamos a decir artistas, y bueno, y no sé si matarla o no matarla. Bueno, respecto a lo que plantea Diana, nosotros sí que todas las universidades lo estamos comprobando, que el acceso de estudiantes con discapacidad a la universidad se está incrementando en los últimos años. En el acceso estamos viendo que los estudiantes, por ejemplo, voy a dar datos de la UCI, que es los que conozco más, teníamos entre 20 y 25 estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad cuando iban a acceder, que ahora se llaman EBAU, PAU, sabéis que ahí tenemos ese conflicto y ese lío que hemos tenido durante el último año. Y bueno, en nuestra universidad, por ejemplo, le seguimos llamando PAU y sí que ha habido un incremento muy notable, por lo cual hay una mayor sensibilización por parte de la sociedad en el que ya los estudiantes vienen a la universidad y, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años teníamos 25 y ahora ya tenemos casi 90 estudiantes. Entonces, eso es positivo, es que, que los estudiantes puedan acceder. Nosotros desde la sectorial de CRUE Asuntos Estudiantiles estábamos planteando que, sabéis que el decreto de acceso solamente hace referencia al cupo del 5% para estudiantes con discapacidad que tengan un 33% igual o mayor de discapacidad de estudiantes de grado. Y lo que hemos acordado
en el CRUA, Asuntos Estudiantiles, en la sectorial, por solicitudes de salud. Bueno, pues que, como se decía anteriormente en la mesa anterior, los estudiantes de máster y doctorado también son claves en la universidad. Entonces también pues, lo que hemos hecho es aprobar en el último año pues que cada universidad en sus normativas internas incluyan ese porcentaje de al menos del 5% para ese cupo del 5% para los estudiantes de máster y doctorado. Y también lo que queremos, estamos teniendo contactos, Julio, con el Ministerio, anteriormente Ángela ha trabajado en esto, bueno, no lo sabéis todo lo que ha trabajado, pues queremos, ¿no?, que, bueno, que se incluya en el decreto también este porcentaje y que no sea como una cosa interna de las universidades. Entonces, yo, bueno, creo que lo que está pasando en los últimos años pues, es positivo, estamos trabajando en ello y yo creo que, bueno, que seguimos avanzando en que vayan más estudiantes a la universidad, que accedan más estudiantes de grado, también en las dos convocatorias en julio, depende de septiembre, los que continúan teniendo en septiembre, y que bueno, también hay que pues, continuar también con el tema de los estudiantes de máster y doctorado, que accedan más estudiantes para esto. Bueno, yo como ya no represento a nadie, puedo hablar por mí misma y yo creo que sí que me gustaría que, cuando me habéis invitado para dar mi opinión, pues mojarme un poco, ¿no? Efectivamente fue muy difícil el acceso y la admisión, sacarlo el año pasado. Y yo creo que fue una oportunidad para pensar en los estudiantes con discapacidad que no se aprovechó. Y que además dejó una situación algo ambigua. Bueno, yo quiero decir que en principio la primera dificultad que tenemos las universidades es adaptar el sistema de evaluación. En principio no parece algo que debiera ser demasiado complicado si hay una comunicación con ese nivel preuniversitario, porque las necesidades no son inventadas, son necesidades que ya existían en ese momento y que se tienen que informar para que nosotros hagamos una evaluación adecuada. Pero lo que falta aquí es la unificación en el procedimiento. Y a veces no entiende bien, ¿no? A veces los expertos, los encargados de esto, no expertos, no entendían bien. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Me está diciendo que hagamos las adaptaciones para todos? No, ya veremos nosotros, que así lo hacemos bien. Lo que sí que necesitamos es un procedimiento unificado, o sea, que la información se dé de una manera puntual, o sea, en tiempo y forma, ¿no? Porque, sobre todo, me refiero a los estudiantes con necesidades educativas, porque con la discapacidad tenemos menos problemas, ¿no? Pero con las necesidades sí que tenemos problemas. Porque esos informes no son iguales y las autonomías tampoco los leen y los interpretan de la misma manera. Yo tengo mi opinión al respecto al cupo. Creo que hay que respetar este cupo para los estudiantes con discapacidad, porque entiendo que cuando hay un colectivo que es muy vulnerable a procesos de discriminación, ese es el primero que atender. Y es por una razón, como dicen mis compañeros de equipo, de justicia. También es creo yo, como han dicho antes, porque es una oportunidad para que nuestra universidad sea mejor. Y luego, atender también las otras necesidades, porque no, si están informadas, también atenderlas. No sé, podríamos dar otras soluciones para esas necesidades, pero sí respetando el cupo que ya contamos, ¿no? Y por el que se ha luchado tanto. Y por último decir que yo creo que es importante que estén los estudiantes con discapacidad porque la presencia es imprescindible, pero claro, y luego hay que garantizar el aprendizaje y la participación. Y la participación de manera activa en la vida universitaria pues es una tarea compleja. Implica pues que estén en movilidad, que estén en prácticas, que estén en asociaciones, como decíamos antes. Que quieran continuar estudiando, que se planteen formar parte de equipos de investigación.
Entonces, son muchos retos los que se abren cuando el estudiante entra en la universidad. Bien. Aparte de nuestras invitadas, ha habido personas que nos han querido hoy acompañar en este programa y, bueno, no han podido venir en presencia, y son personas importantes en el mundo de la red SADU o incluso en el mundo de discapacidad. Dentro vídeo. La ley de la oferta y la demanda funciona también aquí. Es decir, que si lo que tienes para ofrecer es nada o no vale nada o muy poco, pues no hay demanda. En la medida en que se va ofreciendo unos buenos recursos, unas buenas apoyos o alternativas, aumenta el número de personas que dicen, oiga, que yo también tengo una discapacidad. O sea que, no, es que en mi universidad no hay casi ninguno, pero bueno, para nada. Si lo que me va a dar es nada, pues mire, no lo quiero, ya me apaño yo como puedo. Los servicios de ayuda de discapacidad estaban o en manos de voluntarios, que para eso ya tenía los objetores de conciencia, o encargado el servicio a entidades externas, al Colegio Oficial de Psicólogos, a una empresa que me lo hace como práctica. Sí, mire, no. Otro principio, ayudar a otro, una persona que está en situación inestable, que no está segura, lo más probable es que sea una ayuda transitoria, imperfecta, porque no es profesional, y muchas veces con un sentido de estar explotado. Es decir, la persona que ayude, la persona que, no que ayude, vamos, que se comprometa a ayudar, a acompañar a una persona con discapacidad en la universidad, en una persona que ella se sienta segura. Eso no lo tiene un becario, eso no lo tiene un voluntario. Es decir, y si no estás seguro, ¿cómo vas a transmitir seguridad? ¿Cómo vas a decir, no te preocupes que esto lo vamos a abordar así? O sea, tienes que estar seguro, y eso se consigue pues con un contrato de trabajo y un contrato serio, digno de su categoría profesional. No había otras. Bien. Yo, de alguna manera, dejaría para los que quieran avanzar, mejorar en su servicio. O porque no lo tienen, o porque lo tienen, pero notan que hay que mejorar. Que les pregunten qué dificultades tienen, cómo las resuelven y cuáles no han podido resolver todavía. Esto les dará luz para diseñar nuevos programas, para enfrentarse con las dificultades reales de los alumnos con discapacidad. Me alegro de que sigáis queriendo mejorar. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad que me ha dado SADU para poder asistir a su encuentro, el encuentro de Cáceres. Tengo que decir que me va a ser imposible, espero que me disculpéis, y bueno, pues voy a contaros algunas cuestiones sobre cómo se crean estas oficinas, la situación de la Complutense que me ha indicado Toñi, y nada, agradeceros muchísimo el que hayáis querido pues contar conmigo, y en esta medida quiero estar presente acompañándonos y sobre todo dándonos la enhorabuena y mi felicitación mayor por el esfuerzo que estáis haciendo continuamente en un aspecto que creo que es fundamental para las universidades y para la sociedad española. Bueno, SADU se crea no solamente por el esfuerzo de la Complutense, sino también de otras universidades, porque entendemos en ese momento que había un reto pendiente fundamental, que era el reto de la institucionalización. Había diferentes iniciativas en diferentes universidades. De hecho, cuando comenzamos en la Universidad Complutense, lo primero que hicimos fue, desde una lógica de la cooperación entre universidades, dirigirnos a otras.
Contamos con asesoramiento de personas de la Carlos III, de la Autónoma en aquel momento de Madrid, de otras universidades, e inmediatamente nos ponemos en contacto con también otros centros universitarios que estaban igualmente interesados que nosotros en esta cuestión. En RUNAE se crea un grupo de atención a las personas con diversidad, y a partir de ahí lo que se pretende es que estos servicios que podían existir de manera incipiente, que todo esto se institucionalizara, porque en aquel momento era lo que tocaba. Es decir, que en definitiva se trataba de reconocer el compromiso con las personas con diversidad funcional o con discapacidad, no como algo voluntario, sino claramente ya en aquel momento como un derecho que teníamos que asumir como una asignatura pendiente en torno a la cual era fundamental dar un salto y llevar a cabo un tránsito de estos compromisos desde las iniciativas más o menos bien interesadas a la institucionalización universitaria, es decir, la incorporación de estas políticas de forma transversal en los diferentes aspectos de la vida universitaria y, sobre todo, la creación de unos servicios que fueran los encargados de asumir en el día a día la tarea de poner en práctica, de aplicar y, en definitiva, de orientar toda la actividad universitaria en ese terreno. Realmente es un orgullo colectivo, yo diría, más que personal, que tiene que ver, yo creo, con el hecho de que la creación de esta red implica, como antes decía, asumir que teníamos que producir un salto fundamental en materia de institucionalización de esta respuesta a un derecho que todavía constituía una asignatura pendiente en nuestras universidades. Y yo lo que me siento orgullosa fundamentalmente, que el orgullo tiene que ver con que esa lógica de la cooperación, esa lógica del intercambio entre unas universidades y otras, de también el efecto contagio, el efecto demostración, el hecho de tener una emulación positiva entre unas y otras, y sobre todo el intercambio de experiencias, de prácticas, de iniciativas que estaban funcionando y que por tanto poníamos en práctica en otros centros universitarios, yo creo que fue fundamental, y yo creo que se logró gracias a los servicios y a también su colaboración de esta red directamente con RUNAE, con la red de estudiantes generada también en el seno de la CRUE, y que ya existía y que crea un grupo que es el grupo de atención a la diversidad, donde se incorporan estos servicios. Bueno, yo creo que el reto seguramente sigue siendo el de avanzar en la transversalidad, es decir, que la asunción de la política de atención a la inclusión de las personas con diversidad se generalice en los diferentes aspectos y áreas de trabajo de la universidad, no solamente de la gestión, también de la docencia y de la investigación. Hay un reto pendiente que tiene que ver con la relación con los escalones educativos anteriores para garantizar la máxima coordinación entre unos escalones educativos y otros. La situación por la que creamos los servicios, básicamente para asumir los retos que he señalado antes, institucionalizar, responsabilizar a toda la comunidad universitaria, corresponsabilizar, flexibilizar los protocolos, las actuaciones en este terreno, para que llegaran a la mayor parte de la gente posible. También transversalizar, hacerlo fundamentalmente presente en todos los ámbitos, no solamente el gestor, sino también el de la docencia o la investigación, no solamente en el mundo de las personas estudiantes, también en el PAS, personal de administración y servicios, o entre el profesorado, y todo ello dirigido al objetivo fundamental, que era lograr la inclusión, la normalización de las personas con diversidad funcional, y esto permitió pues dar un salto en la cantidad de personas atendidas. También se consiguió un objetivo muy básico, pero a su vez importante, decisivo, que era lograr que ninguna persona, ningún estudiante se quedara sin poder estudiar porque alguna barrera se lo impedía radicalmente. Y yo creo que el objetivo y la forma de trabajar el método fue más bien, podríamos decir quizá, un método a demanda, un método muy basado en el diálogo permanente con un colectivo muy cercano, con el que establecimos, gracias a los servicios, gracias a Toñi, a Charo, a Vicky, un contacto muy directo, muy inmediato, y esas personas nos iban transmitiendo día a día lo que necesitaban. Y tratamos de que esas demandas del día a día fueran las prioritarias.
ya si nos pensamos en el futuro, hay que seguir abundando, hay que seguir avanzando, porque la normalización es muy compleja, la inclusión también, y tiene por tanto muchas otras dimensiones que hay que explorar y que hay que avanzar, que tienen que ver con el tiempo libre, que tienen que ver con las posibilidades de todo tipo. Lo vital es no retroceder, fundamental, en los tiempos que vivimos es fundamental no retroceder, y en segundo lugar, aparte de no retroceder, avanzar. Muchas gracias a Margarita y a Agustín, un abrazo enorme desde Extremadura. Y ahora decidme cómo creéis que han ido cambiando los servicios de apoyo a la discapacidad y si la institucionalización ha sido la esperada. Bueno, pues yo creo que prácticamente todas las universidades, ¿no?, ya disponen de servicios de apoyo a la discapacidad y diversidad, tal como lo marca la normativa. Yo creo que la dificultad, el problema que nos encontramos muchas veces es que, bueno, pues hay falta de recursos humanos, hay falta de recursos económicos, pero yo creo que los servicios ahora en todas las universidades que ya están incorporadas, pues somos ya, creo, universidades inclusivas, y yo creo que los servicios van pues, mejorando en el trato al estudiantado, pueden hacer pues un trato personalizado, como estamos viendo, como hemos visto anteriormente con el estudiantado. Trabaja mucho el tema de adaptaciones. Yo creo que bueno, pues, se está evolucionando. Yo creo que la institución, tanto las universidades individualmente, como lo pone manifiesto aquí, porque tenemos 62 universidades ya en SABDU, en la red SABDU, apoyan, ¿no?, a sus servicios de apoyo a la discapacidad, pues yo creo que ya ahí el reto está un poco conseguido, en el sentido de que las universidades pues, respaldan ya todas esas unidades de atención a la discapacidad y diversidad, y además yo creo, y que lo pone de manifiesto, pues hoy lo hemos visto, y bueno, pues es que lo ha dicho Margarita, cuando CRUE Asuntos Estudiantiles ahora, antigua RUNAE, pues crea un grupo exclusivo de diversidad y discapacidad que se coordine desde la sectorial. Yo creo que bueno, ahí hay un gran apoyo, y cuando se crea la red SABDU hace 8 años, pues yo creo que el poder trabajar conjuntamente entre CRUE y ahora Asuntos Estudiantiles, RUNAE y la red SABDU, yo creo que sí que bueno, pues estamos haciendo que esté ya como institucionalizado, ¿no?, esté integrado dentro de las universidades, que ya estemos todos concienciados, y yo creo que bueno, que hay que avanzar, por supuesto. Yo creo que bueno, pues desde las universidades tendremos que reflexionar a veces un poco más pues a lo mejor en qué dificultades pues podemos vencer o no. Y bueno, yo como vicerrectora y ahora como coordinadora del grupo, yo creo que en los últimos 8 años yo creo que sí que se ha avanzado mucho y se ha trabajado muy conjuntamente, y eso para mí es muy bueno, entre CRUE y la red SABDU. Bueno, yo pienso que en número, en tamaño hemos crecido, es evidente, ¿no? En el año 92 solamente 2 universidades tenéis la Jaume, Valencia, y ahora pues prácticamente todas tenemos un servicio de atención a la discapacidad. Y es verdad, como decía Margarita, que al principio tratábamos lo urgente y ahora tenemos un montón de funciones y cada vez nos echamos más, nuestro papel cada vez es mayor. Pero sí que creo que hay muchísima heterogeneidad en nuestros servicios, en su nombre, en su dependencia, en la forma, y ahí Agustín tiene razón. Creo que es mejor que el servicio esté integrado, o sea, el bienestar de las personas para trabajar bien. Es que ser inclusivo es un despliegue. Entonces es muy incoherente no estar dentro cuando estás trabajando
haciendo que los demás formen parte de la universidad, de la comunidad universitaria. Entonces yo creo que cuando uno está en los equipos de gobierno es muy fácil decir vamos a hacer políticas transversales, pero ¿cómo se operativiza eso? ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil decir también, bueno, nuestro modelo de trabajo es un modelo de cooperación, de agentes colaborativos, sí, pero hemos visto antes que es difícil, que es muy difícil hacerlo, porque eso que los rectores asumen en el discurso, luego ponerlo en práctica, bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo cooperan. Y estamos descubriendo que a través de vosotros, yo me estaba imaginando en la ponencia anterior, ¿no? Cuando el agua tiene que salir por algún lado, porque tiene que salir, pues a través de vosotros se han creado los nexos, porque era necesario y estáis dando soluciones. Yo creo que hay mucho camino en este tema y que en realidad sois como guías, ¿no? y que aún no se ha advertido. El discurso está hecho, pero lo que falta es ponerlo en práctica. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente vídeo. Hola, soy Víctor Manuel Rodríguez. Seguramente muchos de vosotros hemos podido trabajar juntos. Trabajé en el servicio UNIDIS de la UNED y actualmente estoy trabajando en educación no universitaria en unos colegios ubicados en Madrid. Quería formularos dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el trabajo conjunto de los servicios de atención a la discapacidad de las universidades. Hace años nos empeñamos en mantener un contacto mucho más fluido, tanto a través de encuentros presenciales como a través de algunas plataformas digitales. ¿Cómo está esta situación? ¿Estáis contentos con el trabajo conjunto? ¿Os va bien? ¿Habéis intensificado esas relaciones? La segunda pregunta tiene que ver con el contacto con los institutos, las instituciones de secundaria, los colegios. Un desafío que teníamos era hacer llegar a los alumnos y alumnas de secundaria la oferta universitaria y la manera en que los servicios de atención a la discapacidad en la universidad podrían trabajar con ellos o podrían ayudarlos. ¿Se ha mejorado también en este sentido? ¿Se han incrementado las relaciones con los centros de secundaria, con los institutos o los colegios? Muchas gracias, Víctor. Un beso enorme y te agradecemos lo claro, conciso y corto del vídeo. Bien, Ángela, ¿cómo se organiza la red SADU? ¿Cómo se trabaja conjuntamente desde ella? Pues, como siempre, el origen de la red sois vosotros. O sea, en realidad FLUE se incorpora a un workshop que ya era el tercero vuestro y aprovecha ese momento en Alicante para que Álvaro, que ahora es el coordinador, para mostrar el interés que tenía CRUE por impulsar este área de atención a la discapacidad. Un interés, por otra parte, que era un interés que estaba regulado en la LOMLOE y que además, pues, y en el decreto posterior, ¿no? que estábamos obligados. Esto lo digo porque, bueno, como ya puedo decirlo, yo creo que es importante que el CRUE pues tenga claro cómo se origina esto, que hay un interés que lo impulsa para que le dé peso a la red que tiene, ¿no? Que nunca lo cuestione o que siempre esté pues ahí, ¿no? Formando parte de lo importante, de todos sus asuntos, ¿no? que tiene, pues de lo importante. A partir de ahí fuimos trabajando objetivos. Yo creo que hay dos objetivos, me vais a permitir, que os han dado personalidad, o sea, que han plasmado vuestro carácter, ¿no? Dos en concreto, creo, porque es verdad que todas las redes colaboran, pero el intercambio de buenas prácticas es algo muy vuestro. A mí me pareció admirable esa especie de intranet donde entre vosotros trabajabais en equipo, ¿no? Que os respaldabais. Eso es algo muy vuestro, eso no se encontraba en otras redes, ¿no? Y eso lo habéis mantenido y lo habéis hecho muy bien.
Y luego hay otro objetivo que también es característico de SADU, que es la colaboración con las fundaciones, las asociaciones en la comunidad, que al final pues, son nuestros aliados naturales, porque tenemos los mismos fines, ¿no? Y estamos trabajando por lo mismo. Yo llegué en un momento, bueno, llegué en Ferrol, ¿os acordáis? Yo hice ahí un curso acelerado. Y entonces fue un momento que se cambiaba, se renovaba la comisión permanente, la comisión ampliada. Aprovechamos para modificar algunos grupos. Continuamos con el grupo de actuaciones curriculares que llevaba Diana. Continuamos con un grupo de movilidad, cumplir prácticas, con un grupo de normativa, que cambiamos un poco el sentido porque las normas ya estaban muy desarrolladas, es una cuestión de recogerlas, ¿no? Y creamos un grupo de comunicación y web porque pensamos que faltaba visibilidad del servicio en nuestra propia universidad, en nuestra comunidad, pero también de nuestra red. Y fue un momento en el que volvimos como a empezar las cosas de cero, a ver cuántas universidades están adheridas a la red, a ver si sumamos más, a ver si, venga, vamos a ver cómo funcionamos con un reglamento, vamos a empezar a hacer otra vez las cosas, a tener ilusión, ¿no? Porque se me ha olvidado decir antes que realmente una cosa que se nos olvida a los vicerrectores, y hay muy poquitos, qué pena, es preguntaros a vosotros, que vosotros, vuestras voces en el servicio. O sea, nosotros ponemos a un director que es docente, ponemos a tal, cambiamos la estructura, nunca os preguntamos, oye, ¿cómo va el servicio? ¿Qué necesitáis? Excepto algunos que seguramente estáis aquí, interesados por este tema, ¿no? No, bueno, digo, la inmensa mayoría, pues a veces, pero funcionamos así en la universidad en prácticamente todos los aspectos, con los recursos que tenemos y siempre a partir de las demandas que nos hacen, ¿no? Entonces, pues yo creo que escuchar vuestras voces, cómo hay que funcionar y qué se necesita, es también hacer inclusión, ¿no? Trabajar en inclusión. Luego, la marcha de SADU, en principio yo no tenía pensado, no tenía así, vamos a ir. Es verdad que empezamos con líneas estratégicas, pero yo sí que tenía 3 ideas claras. Que teníamos que seguir tejiendo redes, que no podíamos entorpecer las sinergias naturales que teníamos con las fundaciones, con las asociaciones, porque es que eran nuestro apoyo y bueno, que si era transversal, pues también nuestros grupos de trabajo en la sectorial tenían que demostrar esa transversalidad. Y ahí Pilar sí que supo tomar el relevo, coger el guante. Lo ha materializado ella, porque ella es la que ha empezado con estos encuentros donde se juntan varios grupos de trabajo y donde se escuchan unos a otros, porque la cooperación sin escucha no es posible. ¿No? Sí. Ángela me dio el relevo, un día me quedamos a mitad camino, me quedamos en Valencia y me vino a dar el relevo y me trajo una carpeta que dice, vale, no sé qué voy a hacer aquí, porque bueno, pues me traía toda la documentación y yo pensaba, pues sí que tenemos que hacer aquí. Bueno, ella dejaba el pabellón alto y sé que todos los técnicos que habéis trabajado con ella, pues estabais todos muy ilusionados, y bueno, pues ella pasó a ser secretaria ejecutiva y bueno, y entonces me pasó a mí el tema de la coordinación del área de discapacidad y diversidad. Y bueno, yo cuando ella me pasó ese relevo, yo también soy un poco obsesiva, entonces tenía obsesión por 2 cosas. Desde que soy vicerrectora, te das cuenta, yo siempre digo que mando más siendo profesora que siendo vicerrectora, os lo puedo prometer. Yo mando muchísimo, pero siendo profesora. Cuando eres vicerrectora mandas poco.
Y cuando llega un momento, porque como dice Ángela, pues a veces luego los discursos quedan muy bien, pero materializarlo y ponerlo en marcha es muy difícil. Entonces, una de nuestras ideas cuando llegamos a Saldu era, y que ya llevamos mucho tiempo queriendo ya formalizar un reglamento. Ese reglamento pues llevaba muchos años, ya ahí pues estaba pero no estaba, y bueno, yo dije, pues en el próximo encuentro se va a aprobar porque yo soy de ideas fijas y yo me pongo y hay que aprobarse el reglamento, y se aprobó en Gerona en el 2015. Aprobamos ese reglamento de funcionamiento de salud, pues que nos va a ayudar ahora a resolver muchas de las cuestiones que no resolvíamos o no se podían resolver. Bueno, pues ya conseguimos un paso después de muchos años aquí que habían trabajado, porque esto, yo creo que esto no es tarea de uno, yo creo que, bueno, lo habéis visto y es tarea de muchos. Yo pienso que sumar es lo importante, trabajar pues conseguimos hacer eso, conseguimos separar el grupo de movilidad, porque pensábamos que tenía una entidad propia, que se quería hacer un trabajo de base, de hacer un estudio de cuántos estudiantes había, y entonces, bueno, pues la Universidad Complutense, que es muy trabajadora, pues empezó a coordinar también ese grupo de movilidad y de discapacidad. Eso es una de las cosas que dimos, y también lo que hemos puesto en marcha es las jornadas de trabajo de los grupos que tenemos dentro de la propia red. Creíamos que el encuentro era bueno, tener un encuentro anual, pero también pensábamos que dentro de Saldu se necesitaba mayor contacto dentro de los propios grupos de trabajo que forman la red, y que se trabajara. Hemos puesto las jornadas primavera, porque se hacen en abril, y son las jornadas que hacemos, las hemos hecho ya 2 años, y ahora el tercer año. Los 2 últimos se ha realizado en la Complutense, que les agradezco muchísimo a Toñi, a Mercedes, a Julio, que nos cedan sus instalaciones, que nos acojan estupendamente, que nos reciban con los brazos abiertos. Y bueno, ahí sirve pues para trabajar, porque la comunicación para mí es fundamental, y yo creo que, bueno, pues tienes que sentarte, trabajar, ver lo que ha hecho el de Araba, y entonces, bueno, pues esas jornadas están sirviendo para eso y están teniendo mucho éxito, y yo creo que es una buena propuesta que se ha hecho. Pero una de mis obsesiones, que era una de las obsesiones que ya venía de Ángela, eran 2, las mías eran 2. Una era conseguir que los grupos de la sectorial, los grupos de trabajo de la sectorial, de la curva de asuntos estudiantiles, no se ignorasen los unos a los otros, porque el problema que hay es que yo coordino mi grupo, el otro coordina su grupo y el otro no coordina, y no hay conocimiento de, por ejemplo, el grupo de discapacidad, que no estaría integrado dentro de la sectorial de los TIC, el grupo de trabajo TIC, empleo, el resto de grupos que había. Y bueno, pues lo hemos conseguido, poquito, no, y ya está presente la red, nuestra red está presente, ya hemos estado presente en jornadas de empleo, vamos a estar en jornadas de deporte, hemos estado también en jornadas ahora de TIC, y en el último encuentro lo que hicimos fue proponer, en Castellón propusimos, lo que pasa es que como las cosas van muy despacio, a nivel institucional, pues hicimos la propuesta de crear una comisión mixta en la que estuvieran todos los grupos, para que de alguna manera pues se sensibilizaran todos los grupos y que hubiera un trabajo transversal, ¿no? Y que se viera el trabajo de todos, porque tanto a nosotros nos interesa saber de empleo como nos interesa saber de TIC, etc. Y esa es obsesión mía en este grupo, obsesión mía en la universidad, de coordinar. Es muy difícil coordinar, pero bueno, lo hemos, creo que conseguido en parte. Y otra de mis obsesiones es que los vicerrectores estén implicados. Lo hemos conseguido también un poquito, no tanto como hubiéramos querido, pero bueno, yo creo que sí que hay vicerrectores aquí. Ya asistimos vicerrectores a otras grupos de trabajo,
Y bueno, a mí me gustaría, y ya los que trabajáis conmigo y me conocéis, quiero que trabajemos todos a gusto, que no se vea al vicerrector como que es el vicerrector, sino como es Pilar, Ángela, Diana y Julio, y Feli, y aquí Angelita, que te veo por ahí, Angelita, y Ciro, que no lo veo. Pero bueno, es que nos veáis que lo que nosotros queremos es ayudar. A veces cuesta mucho ese trabajo luego verlo materializado en el procedimiento, porque bueno, para hacer una cosa de un procedimiento no es, en fin, ya lo sabéis. Y bueno, eso es lo que hemos intentado, Ángela, yo, conseguir eso, y lo hemos conseguido, bueno, pues un poquito, pero seguiremos trabajando para que se siga. Hay una cosa que nos advierte cuando de repente deja de veros un tiempo, ¿no? Y luego vuelve y aparece en un encuentro como el de hoy y hablan pues, las personas que inauguran el encuentro. Y es que los demás os vemos mucho más maduros como servicios, ¿no? O sea que en 7 años, en 8 años se ha trabajado tanto y se ha hecho tanto, ¿no? Y no se perciben los discursos, en esos discursos, que la madurez que en 7 años se ha alcanzado. Siguiendo la cuestión, Víctor nos planteaba 2 cuestiones. Una era si se trabaja en red, si se trabaja eficaz, y el otro era cómo se trabaja o qué relación tenemos con los estudios preuniversitarios. A ver, en este sentido, pues cada universidad, dependiendo de la estructura del gobierno que tiene cada comunidad autónoma, pues lo trabaja de una manera o de otra. Pero vamos, yo personalmente, y es una cuestión personal, yo creo que es fundamental el trabajo con los institutos. Yo creo que es un trabajo que se tiene que realizar desde todas las universidades. Sé que unos lo podemos hacer más, otros lo hacemos menos, pero es fundamental, y sobre todo yo creo que lo que debemos de hacer es trabajar con orientadores de los institutos y con los directores. Es acercarnos, ¿no? A veces, porque no se plantean, pues no tienes ese contacto con los orientadores o con los directores de los institutos, y yo creo que es fundamental porque primero les damos a conocer todas las necesidades o lo que disponemos en la universidad para sus estudiantes cuando accedan a la universidad, y además yo creo que es muy importante el tema de las adaptaciones que han podido tener a lo largo de su etapa preuniversitaria. Es fundamental esas adaptaciones, conocerlas nosotros, trabajarlas conjuntamente. Por ejemplo, nosotros organizamos pues, 2 jornadas al año de orientadores, 2 jornadas de directores. Se les hacen jornadas, pues, se les plantea qué temas queremos tratar, se les plantea lo que quieren, bueno, trabajar, y yo creo, y os animo, y esto es profesor mío, de que si no se hace en las universidades, se debe de hacer. O sea, yo creo que es muy importante el contacto con los institutos de secundaria, y sobre todo, como digo, por el tema de adaptaciones, porque si conocen lo que han hecho previamente, pues luego a nosotros nos será más fácil poder seguir esa adaptación. Sabéis que en este encuentro vamos a presentar una guía de adaptaciones de las universidades. Creo que es un trabajo que se ha hecho desde el grupo de adaptaciones excelente, y que felicito aquí, y que luego en el pleno ya lo daremos a conocer. Bueno, que lo tenéis todos en la bolsita que os ha dado Diana, y por todos. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? El que, bueno, pues podamos trabajar esas guías, ese trabajo conjunto. Y yo no me quiero olvidar del profesorado. Yo también soy profesora, y yo creo que las guías van a servir al profesorado también, y también al estudiantado. Al profesorado a veces también se le ve a veces como, bueno, pues que pues hay de todo, como en la viña del Señor. Unos quieren, otros no quieren, pero yo creo que el profesorado es como, bueno, a veces somos como niños que necesitamos que nos digan, pues mira, esto es así, tienes que trabajar. Y yo creo que nuestro profesorado universitario, yo creo que es más joven, está siendo más joven,
y bueno, pues hay una mayor sensibilización y yo creo que como se está rejuveneciendo la universidad, yo creo que ahí también hay un feeling mayor y yo de verdad, cuando escuchaba en la mesa anterior, el profesorado para mí es clave, tanto en el acceso de los estudiantes con discapacidad, no discapacidad y con otros tipos, o sea, con todos, pues, es clave. El profesorado para mí es clave y yo creo que si ayudamos al profesorado, el profesorado ayudará a hacer más fácil ese periodo de adaptación. Sé que cuesta mucho, sé que los servicios tenéis que estar constantemente con el profesorado, pero bueno, esperemos que esta guía que hemos desarrollado pues sirva y nos ayude a todos y bueno, pues yo creo que si no lo hacéis os animo a que de verdad que las etapas universitarias son fundamentales y debemos de tener un contacto continuo con las, pero en todo, con los institutos. Mira, es un tema que se podría plantear dentro de la red, dentro del grupo de adaptaciones curriculares, de proponer algún tema de jornada de bienvenida o acogida a todos los orientadores del instituto. Me parecería genial. Si las transiciones son difíciles para cualquier estudiante, para los estudiantes con discapacidad las transiciones son determinantes. Entonces, tener un contacto específico con el Departamento de Orientación, igual que lo tenemos con los directores para contarles en qué consiste la prueba, pues creo que sería una buena idea. Y hacer políticas también de transición también estaría muy bien, porque claro, nos descuidan mucho ahí porque no se interesa, ¿no? La educación superior, que llegue todo el mundo, es un concepto de educación diferente al que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que sería... Yo, lo que hablabas ahora de la transición, si se me viene a la cabeza, la transición para cualquier tipo de estudiante es un cambio abismal. Pero también para su familia, o sea, si nos planteamos, yo tengo un hijo, va a ir a la universidad, a ver la residencia y tal, cuando este hijo tiene una discapacidad, además, ese cambio es mucho más grande. Y además una preocupación, y se ve desde las familias que quieren saber cómo va a ser, dónde va a ir y cómo va a ser la residencia y lo quieren tener todo muy previsto y hay veces que desde los servicios dicen, bueno, tranquilo, ya se irán solucionando los problemas según vayan viniendo, pero hay que hacerse un poco solidario y ponerse en la piel de esas familias porque realmente lo viven como una angustia, ¿no? Bueno, pues ya si os parece vamos a pasar al último vídeo de esta sección del programa. Estimados compañeros y compañeras, un saludo a todos. Soy Leonor La Peña y como algunos recordaréis, compartí con vosotros esta aventura entre los años 2000 y 2010. Primero como directora de la Unidad de Apoyo Educativo, la USE, y después como vicerrectora de estudiantes en la Universidad Jaume I. Antes de ello tuve el privilegio de vivir de primera mano todo el trabajo que la UJI estaba haciendo con estudiantes con necesidades educativas especiales y por lo tanto con estudiantes con discapacidad. Ese primer contacto fue a nivel de las pruebas de acceso a la universidad o colaborando con Olga Carbó en adaptaciones curriculares o en facilitar la vida en el campus al estudiantado que lo necesitara. Pero quería aprovechar esta intervención para recordar el empeño decidido de muchas universidades y del variado elenco de técnicos que en los primeros años ponían su esfuerzo en demostrarnos a los miembros de la comunidad universitaria lo importante que era la igualdad de oportunidades. La universalidad de nuestras instituciones tenía una fuerte debilidad. Las barreras, las adaptaciones, la generalización de las ayudas técnicas no era diferente de lo que ocurría a otros niveles de la sociedad, pero bajo mi punto de vista estaba menos justificado. Teníamos los estudios teóricos, los conocimientos técnicos para ponerlo en práctica con mayor facilidad. Por eso llegó un momento en que fuisteis y fuimos aunando esfuerzos para convertir las universidades en espacios cada vez más universales.
el acceso a los contenidos teóricos y prácticos, la ayuda en la inserción laboral, el complemento cultural y deportivo, de vida social, tenía que ser lo más parecido al resto de miembros de la comunidad universitaria. Ayudó en parte la inclusión de ciertas circunstancias en la nueva legislación universitaria, aunque supongo que os gustaría llegar a mucho más y por eso, entre otras cosas, estáis aquí. De todo lo que hice en el vicerrectorado, esto fue una de las cosas más satisfactorias y dejó mucha huella en mí. Os animo a seguir adelante, sobre todo, y ahora os voy a contar una anécdota, porque desde hace algo más de año y medio estoy en el otro lado, por decirlo de alguna manera. Me jubilaron hace unos meses por invalidez derivada de un derrame cerebral. Todo lo que he aprendido y lo que algunos de vosotros me enseñasteis me está sirviendo para ayudar en el entorno asociativo. En un poco más de tiempo espero mejorar mis capacidades e intentar ser correa de transmisión entre mi antigua actividad y mi nueva vida. Como dicen las asociaciones de daño cerebral, una vida salvada merece ser vivida y vosotros contribuís a que esto sea posible. Un fuerte abrazo a todos. Y mucho ánimo. En la actualidad, tú, Pilar, tienes más relación con ella. ¿Qué podemos decir además de Leonor? Pues, para mí es duro hablar de Leonor. Leonor es mi compañera. Era encuentro de emociones, de sentimientos, de compartir. Es que es una pregunta muy personal. Leonor para mí, yo la admiro, pero no por esto ahora. Ella trata con normalidad ahora su discapacidad, es una persona que dice voy a vivir ahora desde ambos lados la discapacidad, ¿no? Y yo la admiro porque yo llevo 26 años con ella, llevo 26 años trabajando y ella es luchadora, es valiente, yo soy una cobarde y ella siempre me ponía en su granito y ella siempre, desde que estamos en la universidad, está trabajando por esta vía, ¿vale? Siempre. A mí me ha enseñado muchísimo, me sigue enseñando, me va a seguir enseñando, porque ella ahora, la veis ahora y se va a meter en la asociación, ya se ha metido y va a seguir trabajando. Yo me gustaría que le dedicáramos un aplauso a todos, pero en especial a ella, porque yo creo que, aunque va a seguir trabajando porque es muy valiente, muy luchadora y tiene mucha tenacidad para hacerlo, quiero que tenga esa ilusión, que sepa que también la vamos a estar ayudando, la ayudamos constantemente. Y que, como dice ella me dice, joder, es que como tengo ese ruido en la cabeza que no se me acaba de ir, pues a lo mejor pues podré hacer muchas más actividades, incluso podré ir a las reuniones, porque claro, es que ese ruido todavía lo tengo en la cabeza. Bueno, pues yo, como compañera y como mi amiga, pues quiero dedicarle un aplauso. Porque como todos los programas nosotros tenemos un tiempo limitado, hay más en televisión que sabéis que cuesta muchísimo. No me gustaría despedirme de vosotras, porque además me encantaría quedarme hablando no solo otro día, sino toda la vida. Decirte una frase, ¿vale? Cada una, sobre qué es para vosotros, o sea, ¿qué opináis? A ver, que os lo voy a decir bien. Venga. ¿Qué os parece el papel de la universidad en la inclusión? ¿Qué os parece este papel? Nos dejas, como este programa nos trata también, yo me imagino que podemos decir la frase con un poco de explicación. Os dejamos, venga.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Leonor, que la universidad debe enseñar a convivir, recogiendo un poco el estilo de Rosa, ¿no? Cuando decía que es convivir cuando tratamos la diversidad de manera inclusiva, ¿no? Y debe enseñar a convivir, pero además yo creo que es que para la universidad la inclusión tiene que ser el camino y el horizonte. O sea, creo que lo han dicho todos los que nos han precedido, ¿no? Que si una universidad es inteligente, como tú decías, pues tiene que dar respuesta a la diversidad. Y el problema que tenemos es que no es un proceso de un día, es un proceso muy complejo, es el colgar el cartel, que estamos en obras continuamente, porque la diversidad tiene, como vosotros bien sabéis, muchísimas caras y es además una realidad cambiante, como hemos visto, aparecen cosas siempre nuevas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que quedémonos con esto de que somos medio y fin, camino y horizonte, pero que sepáis que vosotros sois el Google Maps. Bueno, pues yo diría una frase. La universidad yo creo que debe ser respetuosa con todos, aunque tengamos distintas capacidades, porque para mí todos somos unos. Y yo soy una florona, como decís, que no me pude evitar. Bueno, fenomenal el programa. Yo quería despedirme de vosotras y daros las gracias por venir al programa, por lo mucho que hemos trabajado hasta el domingo para llevar a cabo estos vídeos y estas preguntas. Me ha hecho trabajar el día del Pilar. Que lo sepáis, Jesús Santo, por habernos acompañado, por vuestro legado en Saddu y por hacer de nuestra universidad un mundo mejor. Gracias.